Página 16. Las membranas de las células por el Dr. Antonio Peña. 2. Las unidades y la estructura de las membranas. Para formar las membranas biológicas, la naturaleza aprovechó las propiedades de unas sustancias que no pueden incluirse estrictamente dentro de las que hemos llamado polares o no polares. Se trata de compuestos que en su misma molécula tienen una parte polar y otra no polar. A este grupo pertenecen, por ejemplo, los jabones y los detergentes, que están formados por una cadena apolar o cola de átomos de carbono e hidrógeno y una cabeza que tiene una carga negativa o positiva. Hay un grupo numeroso de estas sustancias a las cuales se llama anfifílicas o anfipáticas, del griego anfi, ambos, porque parecen mostrar simpatía o, en términos reales, capacidad para interactuar, por una parte con sustancias polares y por otra con sustancias apolares. A continuación veremos cómo se comportan estas sustancias en diferentes condiciones, pero principalmente en el agua, que es el solvente principal de los seres vivos, así como las influencias que algunos otros componentes de las soluciones en que se encuentran, como los iones, pueden tener en su comportamiento. Las micelas. Si disolvemos moléculas de jabón en agua, como se muestra en la figura 9, lo que se produce no es una solución verdadera. De hecho, no es transparente y al colocarla contra la luz, la vemos más o menos turbia u opalina, porque las moléculas realmente no se han disuelto, sino que se han organizado en forma de partículas muy pequeñas. Si la vemos iluminándola de un lado en una habitación oscura, nos daremos cuenta que dispersa la luz. Se ve luminosa al observarla de un lado, precisamente por la presencia en ella de esas partículas de cierto tamaño. El fenómeno es semejante a la luminosidad de las partículas de polvo iluminadas por un rayo de sol en una habitación más o menos oscura. La formación de esas partículas tiene lugar porque las cadenas de átomos de carbono o colas hidrofóbicas de las moléculas, como cualquier cadena hidrofóbica, son rechazadas por el agua. Esto provoca que todas se agrupen, dando lugar a las estructuras llamadas micelas, que son minúsculas esferas en las cuales las colas o porciones apolares forman la parte central y hacia el exterior se sitúan las cabezas o porciones polares, que sí pueden interactuar con el agua. Esta propiedad de formar micelas no es más que una de las manifestaciones de las interacciones de los detergentes y jabones con el agua. Si colocamos jabón o detergente sobre la superficie del agua, se puede formar una capa monomolecular, sí, una capa de una sola molécula de grosor, en la cual las colas hidrofóbicas rechazadas por el agua quedan expuestas al aire y las cabezas hidrofílicas quedan sumergidas en el agua. Pero más aún, las paredes de las burbujas de jabón no son otra cosa que una doble capa de jabón o detergente con las colas orientadas hacia el aire y las cabezas hacia la capa de jabón, en contacto también con una finísima capa de agua
que además se evapora con facilidad y da como resultado la pérdida de la estructura y la ruptura de la burbuja a pocos segundos de que se ha formado. No, no es difícil imaginar ahora que las propiedades de las sustancias anfifílicas difieran según su estructura individual y que estas diferentes propiedades modifiquen también las de las micelas u otras estructuras que forman. El estudio de las propiedades de las micelas, por otra parte, ha servido de base para suponer en un principio y confirmar luego muchas de las propiedades de las membranas biológicas que, como veremos a continuación, obedecen a las mismas reglas generales de comportamiento y comparten algunas de las propiedades generales con las micelas. Las micelas también han permitido hacer estudios sobre las características generales de las superficies que ofrecen al medio, no solo frente al solvente mismo, sino también frente a otros componentes o condiciones del medio ambiente, como la acidez o la alcalinidad, o la presencia de otras sustancias, principalmente iones de diferentes cargas o valencias, etc. Esta información en muchas ocasiones ha permitido establecer principios o normas generales de comportamiento que se pueden aplicar a otras estructuras semejantes, incluyendo a las membranas biológicas. Parte de la información básica que se ha obtenido de las micelas es la relativa al estado físico de las porciones apolares rechazadas por el agua. El estudio de la fluidez del interior de las micelas ha permitido predecir propiedades importantes de las membranas biológicas por extrapolación en cuanto a su estado físico, acomodo, efectos del largo de la cadena apolar, de la presencia de dobles ligaduras en ella, de la carga de las cabezas, de la presencia de iones en el agua, etc. Página 17.